Con su permiso, presidente. A las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, Asuntos Políticos, Comisión de Salud y la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas le fue turnado el expediente parlamentario número 64-018/2023, el cual contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala y a la Ley de Salud del estado de Tlaxcala, que presentó la diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez en cumplimiento a la determinación de la mesa directiva por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80 y 82, fracción 11ª, 20ª y 22ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Una fracción segunda, 35, 36, 37, fracción 11ª, 20ª y 22ª, 38, fracción primera, séptima y octava, 48, fracción tercera y cuarta, 57, fracción tercera, 114, 118, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la que suscriben Comisiones Unidas, proceden a dictaminar con base en los siguientes resultandos. 1. En cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, en sesión ordinaria celebrada el 14 de febrero del año 2023, se turnó a las comisiones que suscriben la iniciativa presentada con el oficio de mérito para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente, radicándose el expediente parlamentario número 64-018/2023. 2. Con fecha 9 de febrero del año 2023, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por la diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez ante esta soberanía, con la cual propone adicionar las fracciones 9ª y 10ª, recorriéndose las fracciones subsecuentes al artículo 63 de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, así como las adiciones al artículo 99 bis a la Ley de Salud del estado de Tlaxcala. Para motivar la iniciativa planteada, la legisladora expone esencialmente lo siguiente: la maternidad es sin duda una experiencia maravillosa que suele tener un impacto importante sobre la vida de las mujeres, pero al mismo tiempo el embarazo y el parto implican una particular vulnerabilidad. Durante los últimos años ha salido a relucir un tema importante sobre la mala atención brindada a las mujeres al momento del parto o durante el periodo de gestación, por la falta de concientización del personal de salud sobre los cuidados y el trato adecuado que deben de brindarse tanto en los controles prenatales como el momento del parto y el posparto, lo cual ha impedido comprender la vulnerabilidad física y mental en la que toda mujer se ve inmersa en esta etapa de su vida. La realidad es que a nivel mundial las mujeres han tenido que soportar un trato descortés, intolerante, humillante y en algunos casos hasta negligente durante la atención de su embarazo a la gestación, y si bien es cierto, no lo es en todos los casos, pero lo que se han dado desmotivan significativamente a las demás mujeres que se encuentran en dicha situación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México 2014 define la violencia obstétrica como aquella violencia ejercida por las y los profesionales de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, en un tipo de violencia invisibilizada que las mujeres padecen y sienten. La primera aparición legal del concepto de violencia obstétrica se dio en Venezuela en 2006, cuando en el marco de la Asamblea Nacional de la República Boliviana se aprobó la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Si bien la misma ley prevé la conducta considerada como violencia obstétrica, esta se centra en 3 campos de actuación que se consideran violencia obstétrica, los cuales son: 1. El trato irrespetuoso o deshumanizador. 2. La práctica común de la sobreintervención. 3. Clínica y la patologización del evento. 4. La expropiación del proceso del parto a manos del personal de salud, quitándole la centralidad y autonomía de decisión a las mujeres.
Tras este importante acontecimiento, en 2015 y 2016 se generó un nuevo impulso en Latinoamérica. Durante el 2018, Ecuador y Uruguay incluyeron a la violencia obstétrica en el marco legal. En México actualmente 27 entidades federativas, entre ellas Tlaxcala, prevé la violencia obstétrica con un tipo de violencia de género dentro de sus respectivas leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Recomendación General número 31/2017, señala a la violencia obstétrica como una modalidad de la violencia institucional y de género que genera una afectación física, psicológica y moral. En 2015, la Organización Mundial de la Salud publicó una declaración respondiéndose a los temores de las mujeres en relación con la atención del parto, en la que condenaban rotundamente el maltrato físico, la humillación y la agresión verbal, los procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, incluida la esterilización, la falta de confidencialidad, el hecho de no obtener el consentimiento plenamente informado, la negativa a suministrar medicación contra el dolor y las graves violaciones de la intimidad, la negación de admisión a los centros de salud, el abandono de las mujeres durante el parto, que pueden llevarse a sufrir complicaciones evitables y que pueden amenazar su vida, y la detención de las mujeres y sus hijos recién nacidos en los centros de salud tras el parto debido a su incapacidad para hacer frente al pago. En su declaración, la OMS también reconoció que este maltrato no solo viola el derecho de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también puede poner en peligro su derecho a la vida, a la salud, a su integridad física, psicológica y mental. En las mencionadas declaraciones, la Organización Mundial de la Salud prevé como necesarias las siguientes acciones para prevenir y erradicar el maltrato y la falta de respeto en el parto en los centros de salud a nivel mundial. 1. Mayor respaldo de los gobiernos y socios en el desarrollo en relación con las investigaciones y acciones sobre el maltrato y la falta de respeto. 2. Iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de la atención de la salud materna, centrándose en la atención respetuosa como componente esencial de la atención de calidad. 3. Realizar el derecho de las mujeres a recibir una atención de la salud digna y respetuosa en el embarazo y el parto. 4. Es necesario generar datos relacionados con las prácticas de atención respetuosa e irrespetuosa, los sistemas de responsabilidad y el respaldo profesional valioso. 5. Involucrar a las partes interesadas, incluidas las mujeres, en los esfuerzos para mejorar la calidad de la atención y eliminar las prácticas ofensivas e irrespetuosas. En 2016, el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas realizó la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. En esta se incluyó por primera vez el concepto del maltrato en la atención obstétrica en México, y la cual estableció los siguientes resultados. En el 2016 al 2021, el 31.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron. De acuerdo a estas encuestas, los estados con mayor proporción de maltrato son San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México. Y entre los estados con el menor proporción de maltrato se encuentran Tamaulipas, Tabasco y Chiapas. En el año 2021, las situaciones que más experimentaron las mujeres al ser atendidas durante su parto fueron las siguientes: el uso de algún método anticonceptivo o esterilización involuntaria, ser ignoradas, ofendidas e incluso ser víctimas de regaños y gritos. En México, de acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2018, de cada 100 mujeres embarazadas, 2.3% tuvieron cesáreas programadas y 22.8% cesáreas en emergencia. Las entidades federativas que en ese periodo registraron el índice más alto de nacimientos por cesáreas fueron Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa. Pese a que Tlaxcala no se encuentra dentro de los 3 estados con mayor número de cesáreas
áreas realizadas, nuestro estado se encuentra por encima de la media nacional comprendida dentro del periodo 2014-2017, en el cual fue de 44.53%. Este porcentaje rebasa por mucho las recomendaciones de la OMS. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó claro que la intención no es criminalizar ni estigmatizar la labor médica, sino contribuir a que las autoridades de salud identifiquen y combatan aquellas violaciones a derechos humanos, como lo son el derecho a una vida libre de violencia, a la protección de la salud, a la información, el libre consentimiento, a la autonomía reproductiva, a la no discriminación, a la integridad personal y a la vida. Si bien es importante destacar que actualmente en los estados de Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo y Estado de México, esta conducta ya se encuentra tipificada como delito. La CNDH considera que la vía penal resulta ser una medida poco efectiva para asegurar una atención obstétrica adecuada, ya que se centra en la responsabilidad individual, dejando fuera el importante factor institucional. Lo que requiere, de acuerdo a este organismo constitucional, es la reivindicación de los derechos de las mujeres mediante estrategias encaminadas a la erradicación de ideas y estereotipos que la posicionan en un segundo plano en el contexto del embarazo, parto y puerperio. Cabe mencionar que determinadas conductas constitutivas de violencia obstétrica atribuidas al personal médico en lo individual pueden ser perseguidas por medios de tipos penales que ya se encuentran contemplados en la legislación. Por ejemplo, la responsabilidad profesional y las lesiones. De esta manera, establecer una sanción penal o endurecerlas debería ser la última de las posibilidades para el tratamiento de un problema social. En informes y posicionamientos jurídicos se ha recomendado a los congresos locales no incluir la violencia obstétrica como un delito. En cambio, hacer adecuaciones normativas, presupuestales y de políticas públicas que permitan garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad sin discriminación y libertad de violencia. Con los antecedentes previamente descritos, estas comisiones dictaminadoras emiten lo siguiente: considerando 1. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 2. Las resoluciones que emite este poder soberano local encuentran su fundamento normativo en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, cuyas disposiciones legales en su fracción segunda definen al decreto como toda resolución sobre un asunto o negociación que crean situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. 3. El reglamento interior del Congreso, el Congreso Estatal prevé atribuciones genéricas a las comisiones ordinarias, entre las que destacan recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir las formalidades legales en las tramitaciones y resoluciones de los asuntos que les sean turnados. Cuarta, la competencia de las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos se encuentran justificadas por los artículos 37, fracción 20ª y 57, fracción 3ª del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al establecer que le corresponde el conocimiento de las iniciativas de la expedición de reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. Ahora bien, respecto a la competencia de la Comisión de Igualdad de Género y contra la trata de personas, se encuentra preceptuada en los artículos 37, fracción 10ª y 48, fracción 1ª y 3ª y 4ª del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Y finalmente, respecto a la competencia de la Comisión de Salud, esta se encuentra preceptuada en el artículo 59, fracción 1ª y 2ª del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Quinta, por cuanto hace al procedimiento de las comisiones unidas, son aplicables los artículos 1º, fracción 2ª, 63, 82, 85 y demás relativas aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.
Con los preceptos descritos con anterioridad, es de concluirse que el Congreso del Estado de Tlaxcala, específicamente estas comisiones unidas, son competentes para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa materia del presente dictamen. Sexta, es así que estas comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el contenido de los artículos 6 y 6 de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala mediante la adición de la fracción respectivas, así como la adición del artículo 99 bis a la Ley de Salud del estado de Tlaxcala, presentada por la diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, es procedente y viable por los razonamientos jurídicos siguientes. Estudios de viabilidad jurídica. Estas comisiones dictaminadores proceden al análisis de la iniciativa a partir del informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas que alerta sobre el fenómeno de la violencia hacia las mujeres en los servicios de salud reproductivas, particularmente en la atención del parto y la violencia obstétrica, reconociendo que los estados partes tienen la obligación en la materia que van desde la elaboración de leyes hasta las políticas nacionales en materia de salud reproductiva para las mujeres. Además, el informe recomienda la implementación de mecanismos de denuncia para asegurar un enfoque basado en el derecho humano en la atención de la salud con el fin de garantizar la rendición de cuentas por posibles violaciones. El maltrato y la violación obstétrica contra la mujer violan los derechos a la vida libre de violencia, ponen en peligro su salud, la vida, la integridad física, la intimidad, autonomía y su derecho a la no discriminación. Con base en lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas emitió la Resolución 71/170/2016, la cual insta a intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas a través de una estrategia de promoción y protección de los derechos y las libertades fundamentales dentro de los resultados del informe de la Relatoria Especial sobre la violencia contra las mujeres en los servicios de salud reproductivos, específicamente en la atención del parto y la violencia obstétrica. Destacan: 1. El maltrato y la violación contra las mujeres experimentando durante la atención del parto y otros servicios de salud reproductivas brindando en los centros de salud son fenómenos generalizados y sistemáticos. 2. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2015 reconoció y condenó el maltrato físico, la humillación y las agresiones verbales, los procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, incluida la esterilización. La falta de confidencialidad, el hecho de no obtener el consentimiento plenamente informado, la negativa a suministrar medicamentos contra el dolor, las graves violaciones a la intimidad, la negación de admisión a los centros de salud, el abandono de las mujeres durante el parto que puedan llevar a sufrir complicaciones evitables que amenacen su vida, la detención tras el parto en los centros de salud debido a su incapacidad para hacer frente al pago. Por lo anterior, la OMS también reconoció que el maltrato no solo viola el derecho de las mujeres a una atención respetuosa, sino que pone en peligro diferentes derechos humanos. Este informe surgió del llamado de la Relatoria Especial a los estados parte para proporcionar información sobre la formación del maltrato, el otorgamiento del consentimiento informado, los mecanismos de rendición de cuentas y las formas de respuestas nacionales a la violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud. Los estados parte proporcionaron información que documentan el maltrato que experimentan las mujeres y niñas durante la atención del parto en los centros de salud del mundo, destacando que el maltrato y la violencia contra las mujeres no solo violan los derechos a vivir una vida libre de violencia, sino que también pueden poner en peligro otros derechos como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, su intimidad, su autonomía y a no sufrir discriminación. B. El maltrato y la violencia contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva y durante la atención del parto se examinan como parte de una forma continua de violaciones que producen en el contexto de la desigualdad
estructural y la discriminación, así como una falta de respeto y formación a las condiciones de las mujeres y a sus derechos humanos. Generalmente las mujeres y las niñas sufren ese tipo de violencia cuando solicitan otras formas de atención de la salud sexual y reproductiva como exámenes ginecológicos, el aborto, tratamientos de fecundidad y anticonceptivos. C. El informe proporciona recomendaciones sobre la atención de los problemas estructurales y las cuales profundas de las violaciones contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva, específicamente en la atención del parto y la violencia obstétrica. También trata de sentar las bases para que los estados cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, elaboren leyes, políticas y estrategias nacionales de salud reproductiva para las mujeres, además de implantar mecanismos de denuncia para asegurar un enfoque basado en los derechos humanos de la atención a la salud y garantizar la rendición de cuentas por violaciones a los mismos. D. En el informe también aborda el consentimiento informado como derecho humano, pues comúnmente las mujeres se les niega su derecho a tomar decisiones informadas sobre la atención de su salud durante el parto y otros servicios de salud reproductiva, lo que constituye una violación a los derechos humanos imputable a los estados parte y a sus sistemas nacionales de salud. De igual forma, en el informe se determina que la cifisiotomía es una forma de violación de los derechos humanos y una forma de violencia contra la mujer que pueden ser consideradas incluso tortura. La esterilización y el aborto forzados también se identifican como delito en el hecho de practicar una cesárea sin previo consentimiento informado, el uso exclusivo de oxitocinas, analgesia y anestesia, el cual actuar sin respeto a la intimidad y a la confidencialidad cuando se realizan los exámenes vaginales durante el parto, incluso frente a terceros, así como la falta de autonomía y la capacidad de tomar decisiones de las madres en la forma de vivir el parto, también constituyen una forma de violencia de género. Que muchas mujeres han referido prácticas humillantes, agresiones verbales y observaciones sexistas durante la atención del parto, entre las que destacan burlas, reproches, insultos, gritos, amenazas o asignación de culpas por resultados sanitarios por parte del personal de salud, mismas que tienen lugar a puerta cerrada, lo que provoca daños y sufrimientos psicológicos a las mujeres. Por su parte, la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra las Mujeres conceptualizada este tipo como todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de arbitrariedad de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En relación al tema, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres obliga a los estados parte a elaborar y aplicar por todos los medios y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación y violencia de género contra las mujeres, particularmente en el ámbito de la atención de la salud, donde las demoras no pueden justificarse por ningún motivo. De igual modo, las recomendaciones generales número 19 relativa a esta convención reconoce la violencia contra las mujeres como una forma de menoscabo en el goce de sus derechos, como el derecho a la vida, a la familia, a la salud mental y a la seguridad personal, por lo que en su párrafo 24 ha recomendado a los estados velar por leyes que permitan la protección más amplia y adecuada de su integridad y dignidad. La Recomendación General número 35 sobre la violación por razón de género contra las mujeres, que actualizará la Recomendación número 19, en su párrafo 14 reconoce que la violencia contra las mujeres pueden darse en cualquier momento del ciclo de sus vidas, causando daños y sufrimientos psicológicos, físicos, económicos, sexuales e incluso pueden provocar la muerte. Esta recomendación obliga a implementar acciones en materia legislativa para prevenir y proteger a las mujeres.
Por su parte, la Declaración y Plataforma de Acciones de Berlín reconoce de manera expresa el concepto de violencia contra las mujeres y la define como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública, en la vida privada, y tiene 3 tipos: física, sexual y psicológica. Estas manifestaciones de violencia pueden ser infringidas en el ámbito particular o bien a nivel de la comunidad. Fue en el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará el primer medio en el que se reconoció la violencia obstétrica como una violencia a los derechos humanos y recomendó a los estados la promulgación de leyes que penalicen este tipo de violencia. Finalmente, la jurisprudencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres profundiza sobre las formas específicas de violencia contra las mujeres en relación con la salud reproductiva. En el contexto nacional en materia de violencia obstétrica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a todas las autoridades a reconocer, garantizar y proteger no solo los derechos humanos que están garantizados, sino aquellos que los contenidos en leyes, tratados internacionales y en jurisprudencias convencional. Por lo que el Estado mexicano reconoce la violencia obstétrica como una amenaza contra los derechos de las mujeres que debe ser atendido desde una perspectiva constitucional y convencional, considerando los principios de interpretación conforme el personal, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Con base en lo anterior, cuando una mujer embarazada es víctima de violencia obstétrica, se vulneran derechos como 1. El derecho a la salud reconocida en el artículo 4 de la Constitución, el instrumento internacional como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. 2. El derecho a la integridad de las personas, a ser sometidas a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este derecho comprende la protección a las dimensiones físicas, psíquicas y morales de las personas, lo que implica tanto la protección a las agresiones al cuerpo como al derecho a mantener en condiciones de bienestar de facultades psíquicas y morales. Es decir, se garantiza que las mujeres no sean obligadas o manipuladas, además de una prohibición de la tortura, de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 3. El derecho a la información, que guarda relación con la atención a la salud a través del consentimiento informado, que va desde la comprensión del procedimiento ofrecido, la aceptación formal del mismo y la responsabilidad de los proveedores del servicio de proporcionar información clara y precisa, utilizando lenguas y métodos comprensibles para las personas usuarias, con el fin de facilitar un proceso de decisión completo, libre e informado. 4. El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, reconocida también en el artículo 1 de la Convención Internacional Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el cual implica la protección para no sufrir violencia física, sexual y psicológica perpetrada en este establecimiento de salud por sus agentes o cualquier persona. En el contexto de la violencia obstétrica es importante que la salud de las mujeres se valore con libertad de estereotipos, prácticas sociales y culturales, pues tales factores contribuyen a la configuración de situaciones de violencia obstétrica. 5. El derecho a la vida privada, el cual en el contexto reproductivo implica que las personas pueden tomar decisiones sobre autonomía reproductiva basadas en la información clara, objetiva y veraz sobre la forma en que desean que sea su parto, derecho protegido en el artículo 4 de la Constitución. 6. La violencia obstétrica es producto de un entramado multifactor
en donde conversen tanto la violencia institucional como la violencia de género. En ese sentido, la violencia obstétrica es una forma de violencia cometida por el Estado. En nuestro país, las manifestaciones de violencia obstétrica se revelan como regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulaciones de la información y la negación de tratamientos, sin referirse a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencias frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo o del parto, utilizar como recursos didácticos sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo del parto como castigo y la coacción para obtener su consentimiento, hasta formas en las que posiblemente constatarán que se ha causado un daño deliberado a la salud de la afectada o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derechos. La Ley General de Salud, que reglamenta el derecho humano a la salud previsto en el artículo 4 de la Constitución, establece las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud en su capítulo 5, el cual contiene las disposiciones generales en materia de atención materno-infantil, artículo 61, la obligación de los estados de atender de manera integral a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, incluyendo la atención psicológica que resulte necesaria, además de impulsar acciones orientadas a la identificación y erradicación de factores de riesgo en la salud de las mujeres embarazadas, la mejora en el acceso y la calidad de la atención durante el embarazo, parto o puerperio, mediante medidas como la capacitación de parteras tradicionales en la atención obstétrica. Artículo 64, fracción cuarta. La participación de las sociedades civiles, el sector privado en redes de apoyo a la salud maternal, artículo 64 bis, y la creación de comités de prevención de la mortalidad materno-infantil, artículo 62. En el 2015, el Senado de la República aprobó la adición del artículo 64 bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue. Los servicios de la salud a que hace referencia el artículo 34 de la presente ley presenta atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica solicitada de manera directa o a través de las referencias de otras unidades médicas en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de sus derechohabientes o afiliados a cualquier esquema de aseguramiento. Ahora bien, en términos de la ley del Seguro Social se establecen las bases para la cobertura de contingencias y prestaciones de servicios tanto en el régimen obligatorio como en el voluntario, por lo que en los artículos 94 y 95 disponen que en cualquiera de los regímenes de las mujeres aseguradas recibirán asistencia obstétrica durante el embarazo, parto o puerperio. También el artículo 89, fracción quinta, establece que la atención de mujeres con urgencia obstétrica es obligatoria independiente de sus derechohabientes o esquemas de aseguramiento. Para el Instituto será obligatorio la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica solicitada de manera directa o a través de las referencias de otras unidades médicas, en términos de las disposiciones aplicables para tal efecto en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de sus derechohabientes o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. Por su parte, la ley del Instituto del Seguros y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establecen entre sus obligaciones la atención médica preventiva, incluyendo la atención materno-infantil, artículo 34, y por otro lado la atención curativa y de maternidad, artículo 35, que comprende la asistencia obstétrica necesaria a partir del día en el que el instituto certifique el estado de embarazo, artículo 39, además de la atención obligatoriedad de las mujeres que presenten urgencias obstétricas, artículo 31.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 19, obliga a los 3 órdenes de gobierno a asegurar en el ejercicio de sus funciones el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, en esta ley no se encuentra considerada la violencia obstétrica, a pesar de que en los últimos años se han presentado varias iniciativas de reformas a las mismas que no se han concentrado, aunque esto no significa que no haya manera de atender la problemática, puesto que la conducta puede equipararse a una forma de violencia de las que se encuentran previstas en dicha ley. Ahora bien, a nivel local, la Constitución Política en su artículo 14, fracción tercera, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, en el Estado deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Es así que, con relación a la propuesta de la iniciadora, con objeto de garantizar condiciones para que las mujeres no sean víctimas de violencia obstétrica durante el embarazo, el parto y el puerperio, es procedente establecer en la ley de la materia. Asimismo, debe tenerse en cuenta que este tipo de violencia no se encuentra definido en la misma ley y, aunque puede equipararse con la violencia institucional, la psicológica o sexual, lo pertinente será que se defina en el texto normativo de referencia. En suma, las comisiones dictaminadoras determinan la reforma, las fracciones décima del artículo 6 y las adiciones de las fracciones décima primera al artículo 6, recorriéndose el contenido del actual, las fracciones novena y décima al artículo 63, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes de la ley que garantice el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala en los términos propuestos y descritos en el proyecto de decreto que se emitirá. Finalmente, con relación a la propuesta de adición del artículo 99 bis a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, se coincide por las comisiones dictaminan en los términos propuestos. En este tenor, por los razonamientos anteriormente expuestos, estas comisiones dictaminadoras se permiten someter a consideración de esta Asamblea Legislativa respetuosamente el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 5, fracción primera, 7, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman las fracciones décima del artículo sexto y se adiciona una fracción décima primera al artículo 6, recorriéndose en su orden actual las fracciones novena y décima del artículo 63, recorriéndose en su orden de las fracciones subsecuentes, todas de la ley que garanticen el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 6. De la fracción primera a la 9 queda igual. Décima. Violencia vicaria. Es el acto u omisión que genera afectaciones o daños físicos, psicológicos, emocional o matrimonial a un descendiente, ascendiente, pariente, colateral, consanguíneo o por afinidad hasta el 4º grado, de dependiente económico, animal, de compañía o de bienes de víctimas, cometidos por parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, concubinato o alguna relación sentimental con las mismas, actuando por sí o por interpositada persona, cuyo objeto sea causar un daño emocional, psicológico o patrimonial a la mujer. Décima primera. Violencia obstétrica. Es el acto u omisión negligente o doloso ejercido por parte del personal médico, auxiliar o administrativo de las instituciones que brinden servicios de salud en los sectores públicos o privados, o a través del cual se cause daño o perjuicio a la salud física, psicoemocional de una mujer durante los periodos de embarazo, parto y puerperio.
brindándole un trato no acorde a la dignidad humana, abusando en la medicación que le indiquen, incurriendo en patogenización de los procesos naturales o por cualquier medio que conlleve a la pérdida de autonomía y capacidad de decidir de manera autónoma, libre e informada. Y la 11ª queda igual. Artículo 63. De la 1ª a la 8ª queda igual. Fracción 9ª. Priorizar la capacitación y sensibilización de los prestadores de servicios de salud, tanto en el sector público como privado, respecto de la violencia obstétrica y el parto humanizado. 10ª. En materia de salud obstétrica, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, deberá: a. Garantizar que los servicios de salud cuenten con los establecimientos, bienes, servicios de salud y personal capacitado e idóneo que contribuyan a asegurar la observancia de los derechos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. B. Promover la reducción del número de cesáreas atendiendo a los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. C. Ejecutar acciones que permitan la difusión del conocimiento de los derechos de las mujeres en materia obstétrica y de los medios administrativos, judiciales para hacer el conocimiento de las autoridades los actos de violencia obstétrica. D. Establecer mecanismos de monitoreo para generar registros específicos y respetuosos la incidencia de hechos de violencia obstétrica. E. Promover servicios especializados de atención a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia obstétrica que permitan una reparación integral. De la 11ª a la 13ª queda igual. Artículo 2º. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, 47 y 54, fracción 2ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 5, fracción primera, 7, 9, fracción 2ª y 10, apartado A, fracción 2ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona el artículo 99 bis a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 99 bis. La Secretaría de Salud implementará programas, protocolos y lineamientos de atención obstétrica entre el personal médico, hospitalario y de administrativo del sector salud, con el objeto de asegurar un trato digno, seguro, con perspectiva intercultural hacia la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, garantizando su derecho al parto humanizado. Se denomina parto humanizado al modelo de atención del proceso de parto que va desde el embarazo hasta el puerperio tardío, el cual implica tomar en cuenta implícita y directamente las opiniones necesarias y valoraciones emocionales de las mujeres en dicho proceso. El objetivo es procurar que se viva el nacimiento en condiciones de dignidad humana, donde las mujeres sean protagonistas de su parto, reconociéndoles su derecho de libertad a tomar sus decisiones. El parto humanizado implica: fracción primera, brindar atención personalizada y continuar en el embarazo, parto o puerperio. 2. No interferir rutinariamente este proceso natural solo antes una situación de riesgo evidente. 3. Reconocer y respetar las necesidades individuales de cada mujer y el modo en que se desarrolle esta experiencia. 4. Respetar la intimidad del entorno durante el parto y el posparto. 5. Favorecer la libertad de movimiento y la posición de las mujeres durante todo el trabajo de parto. 6. Respetar la decisión de las mujeres sobre en quién desean que la acompañe en el parto. Y 7. Privilegiar el vínculo inmediato de la madre con su hija o hijo, evitando someterlas a exámenes o cualquier maniobra de resucitación
que sean innecesarios. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al que se publique en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 12 días del mes de mayo del año 2023. Comisiones dictaminadoras: por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Eber Alejandro Campes Avelar, presidente; diputado Jorge Caballero Román, vocal; diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal; diputada Maribel León Cruz, vocal; diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal; diputada Mónica Sánchez Ángulo, vocal; diputado José Gilberto Temolsi Martínez, vocal; diputada Reina Flor Báez Lozano, vocal; diputado Lenin Calva Pérez, vocal; diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal; diputado Vicente Morales Pérez, vocal; diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, vocal; diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal; diputado Rubén Terán Águila, vocal. Por la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, diputada Lorena Ruiz García, presidenta; diputada Blanca Águila Lima, vocal; diputada María Guillermina Loaiza Cortero, vocal. Por la Comisión de Salud, diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, presidenta; diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal; diputado Lenin Calva Pérez, vocal; diputada Leticia Martínez Cerón, vocal. Es cuanto, presidente.